buenas tardes también a los que se están conectando desde otro continente. Agradecemos por haberse sumado a este primer episodio del Hit Content Lab de la edición del 2026. Y no queríamos arrancar abajo, queríamos comenzar bien arriba para dejar la Me vara parece que está bien copado. alta. Eso, no que exploren A ver, abiertamente, sino curar silencia. también A antes. a ver, La... ahí está. Queríamos comenzar con la vara y dejarla bien arriba, así que en este Hit Content Lab invitamos a María Laura Lesman, CEO y founder de VX, para conversar sobre un tema que creo que nos interesa a todos, que es bienestar en el 2030, nada más ni nada menos, la nueva ventaja competitiva. Así que, Lau, todo tuyo. Acá estamos. Bueno, hola a todos. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Gracias a Hit y a Leila por la invitación. Bueno, se sigue sumando gente, así que bueno, vamos a ir arrancando. De todas maneras, este espacio entiendo que queda grabado para los que se sumen después. Ahí Leila me dice que sí. Así que bueno, vamos a arrancar. En primer lugar, como decía Ley, esta va a ser una conversación desde la perspectiva de PX. Ahí van a encontrar, bueno, un poco quién soy yo, mi recorrido. Yo vengo de muchos años de compañía, de trabajar en áreas de recursos humanos. Después tuve la oportunidad de trabajar en una consultora, siempre en temas de innovación, People Analytics, People Experience. Y desde antes de la pandemia tengo mi propio emprendimiento que tiene que ver con todas estas palabritas que ven acá en mi presentación, en las que no voy a ahondar, pero puntualmente lo que yo hago es acompañar a grandes compañías en todo lo que es la implementación de experiencia del colaborador y marca empleadora. Y el tema del bienestar viene siendo uno de los temas de agenda más importante ya desde hace años, ¿no? Pero mucho más en el contexto en el que estamos inmersos hoy. Y de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Bueno, le doy la bienvenida ahí a los que se siguen sumando. Ya empiezo ahí con la charla, pero antes de meternos en los contenidos, aprovechando que este es un espacio pensado para ustedes y que el formato lo habilita, les doy rienda libre para que interrumpan, para que abran el micrófono, para que lo hagamos conversado y que, bueno, también ustedes puedan brindar su opinión desde el otro lado. No hay solo gente de recursos humanos en el espacio, sino que es, nada, una oportunidad de abrir este tema a todos aquellos que tenemos el diseño organizacional de algún modo como parte de nuestro rol, ¿no? Líderes, ejecutivos, recursos humanos, gente de tecnología o cual fuera el rol en el que te encuentres. Bien, desde la mirada de experiencia, yo no voy a hablar de bienestar metiéndome a profundizar en las prácticas adyacentes al bienestar, como puede ser la alimentación o los problemas de salud mental, que por supuesto nos convocan a todos, sino que mi mirada del bienestar o la intervención que yo busco en este ratito tiene que ver desde cómo diseñamos contextos dentro de las organizaciones. Y lo primero que spoileo es esta definición, ¿no? En donde para mí el bienestar no tiene que ver con un programa, sino que tiene que ver con todo ese sistema que diseñamos de arquitectura organizacional, que lo que vamos a buscar es que libere la capacidad cognitiva de las personas para lo que importan. People Experience, esto lo voy a profundizar y lo voy a explicar en el contexto de la charla, pero People Experience cuando trabaja en bienestar, trabaja especialmente en cómo hacemos para hacerle la vida fácil al colaborador y que pueda dedicar su energía y tiempo a hacer lo que mejor sabe hacer, coma su trabajo, ¿no? Aquello que lo enciende y liberar ese potencial. Entonces, bienestar no mueve la aguja tanto en la práctica adyacente. ¿Qué pasa si nosotros damos la charla de alimentación saludable o promovemos un espacio de yoga? Pero después, en el contexto de nuestro trabajo, la gente cuando nos trae sobre la mesa desde la mirada de experiencia un punto de valor en bienestar, no se va porque tiene o le falta la clase de yoga, se va porque le hacemos difícil o genera la organización mucha carga cognitiva o esfuerzo de ese colaborador en determinadas situaciones que se van presentando, que si no se liberan, por más práctica adyacente que le pongamos, fruta, yoga, no sé, asesoramiento, nada, no vamos a estar
provocando ningún impacto. Hasta acá me siguen, estamos todos de acuerdo, ahí estamos atentos al chat, ¿sí? ¿No? Como si no trabajamos en lo que verdaderamente le hace la vida difícil a la gente dentro de la compañía, ese bienestar no va a llegar, ¿no? Es una utopía. Hoy tenemos que llevar la práctica del bienestar al on the job, al ejercicio de lo que hacemos todos los días. Si no, va a ser un lindo decorado, un lindo marketing, pero no va a provocar ningún impacto, por lo menos desde la mirada de PX. Bien, hasta ahí vamos todos alineados. Pero antes de meternos en algunos conceptos clave de bienestar, yo los voy a invitar a hacer una mirada con los nuevos lentes, ¿no? Como que antes de hablar de qué es esto de la carga cognitiva, cómo hacemos para generar esto, y la verdad que tenemos que estar mirando un poco el mundo que tenemos hoy, y para eso tenemos que hacer como una mirada a las tendencias que hoy nos atraviesan, que no son nuevas. Acá digo otra segunda spoiler alert, ¿no? El futuro, que siempre decimos el futuro es incierto, el futuro no es tan incierto como parece, dicen los grandes investigadores de innovación, ¿no? Hay un montón de señales que venimos nosotros teniendo a la mano sobre ese futuro que se viene, que por ahí, justamente porque estamos muy metidos en nuestra carga del día a día, no le dedicamos tiempo a observar, ¿no? Pero ese futuro no es tan incierto. Nos vienen con señales, luces de neón, hace un montón mostrando que el mundo viene para acá, pero la realidad es que nuestro día a día, por esa fricción que tenemos, nos supera y no le podemos, bueno, dedicar el tiempo que merece. Entonces vamos a explorar acá algunas tendencias de las que es importante mirar el lado B, para poder situarnos todos en esos lentes que nos invitan a mirar el mundo en el que estamos hoy. ¿Cuánto hace que venimos escuchando que el ciclo de vida se prolonga? ¿No? Que todos vamos a trabajar cada vez hasta mayor edad, que el promedio etario, como dice este estudio, para el 2050 se estima en 77,2 años, ¿no? Que la media de la persona que trabaja también aumenta. Esto lo venimos escuchando hace un montón. Pero lo que yo recojo desde nuestra responsabilidad de diseño organizacional son algunos conceptos que está bueno que tengan ustedes. Por ejemplo, uno de ellos es el boomerang hire. ¿Qué es esto? ¿No? Si alguno escuchó hablar de esto, abre el micrófono y me dice, Lau, me interrumpe y lo conversamos entre todos. Lo que las compañías hoy necesitamos cuidar no es solamente esto que siempre decimos que es la retención, o después lo modernizamos y decimos fidelicemos, no hablamos de retener porque suena a forzar, hablemos de fidelizar. Bueno, en un paradigma en donde la gente cada vez va a vivir más años y por ende va a trabajar, tenemos que empezar a estar dispuestos a soltar que se vayan y quieran volver. Esto es un cambio de paradigma. ¿Cuántos de nosotros venimos de compañías en donde decía, yo me acuerdo que trabajaba en una compañía muy grande y no era política de la compañía reincorporar personal, ¿no? Si vos, así decía la norma, si vos te ibas, chau, al pis te perdiste, andate a otro lado. Bueno, el mundo actual empieza a manejar otros conceptos detrás de esta tendencia que hace tanto venimos escuchando. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? El alumni engagement. ¿Qué quiere decir? Que si se fue, permanezca nuestra compañía en su memoria afectiva de manera positiva. Para esto tenemos que lograr que se vaya contento si se va y estar dispuestos a que se vaya a aprender a otro lado y vuelva en un mundo, voy spoileando algo que viene, en donde cada vez vamos a trabajar más por proyectos, ¿no? Cada vez esto de la relación de dependencia tal como la concebimos hoy, trabajo en una compañía y me quedo un montón de tiempo, nada, va a empezar a convivir con gente que entra y sale por proyectos. Entonces, a ese talento que por ahí sale, se va a un proyecto en otro lado, o que trabaja en proyectos para varias compañías en simultáneo, lo tenemos que hacer permanecer fidelizado a nosotros. Entonces, ahí va la primera pregunta. ¿Trabajamos en generar contenido para los que se van? ¿Promovemos que se vayan contentos? ¿Promovemos el alumni engagement? No sé, desde el diseño, ¿diseñamos beneficios incluso para los que se van, para que permanezcan de algún modo conectados con algo? No sé, ¿los notificamos respecto a cambios en la organización para que sigan tentados de volver a trabajar con nosotros? ¿O figuran? ¿Están en alguna red? No sé, si tenemos una plataforma de comunicación,
tenemos una plataforma que, así como los que trabajan en Customer Experience, también cuidan al cliente que se fue, porque puede volver a comprarnos. Bueno, promovemos esto dentro del ámbito organizacional con los colaboradores. Nada, ahí les tiro como una primera idea. Otra cosa, si sabemos que nuestra población va a vivir cada vez más tiempo trabajando para nosotros, obviamente para la población mayor, si se quiere, o para todos, porque así debe ser, tenemos que trabajar en la reconversión de skills, ¿no? No solamente los nuevos, los que nacieron digitales, van a traer esas competencias nuevas o esos skills nuevos que necesitamos, sino que tenemos que lograr que aquellos que tienen primero esas capacidades reconviertan al resto. ¿Por qué? Porque el resto va a permanecer o va a ir y venir por más tiempo en su vida laboral, ¿no? Y ahí es donde también compañías que están acostumbradas a poner el foco en los rangos etarios más bajos necesitan incluir dentro de su propuesta de valor, dentro de su oferta, por decirlo simple, una propuesta específica también para una población que cada vez va a ser en promedio de edad más longeva, aunque hoy todavía no lo sepa, perdón. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Los beneficios, ¿no? Siempre a veces saltan a la luz estas evidencias cuando analizamos. Los beneficios de nuestra compañía están pensados para gente de más de 40 y tanto que por ahí ya empieza a tener, no sé, hijos grandes o nada, intereses diferentes a los de alguien de un contexto en donde está ampliando por ahí su núcleo familiar o explorando, no sé, viajes o el desarrollo internacional. ¿Tenemos realmente o estamos poniendo esfuerzo en lo que implica el detrás de escena de esta tendencia? Bien, entonces, quiero que se queden con buenísimo fidelizar, ¿no? Yo PX acompaño en PX a muchas compañías, sí, fidelicemos, pero también soltemos y logremos que ese talento cada vez más líquido quiera volver. Estemos preparados para ese paradigma. Bien, vamos bien hasta acá. ¿Alguien quiere decir algo? Abra el micrófono. Ya sabemos esto, mientras yo sigo. El cambio climático persistirá, ¿no? Uno mira las macro tendencias, después les voy a dar un regalo, pero ya sabemos que venimos hablando del cambio climático y la verdad que yo no soy una persona muy activa en este tema y no estoy muy al tanto de esto. La verdad que bueno, se lo dejamos para los jóvenes. ¿Qué pasa con esto? Ya a nivel mundial, el 46% de la generación Z, nos dice un informe de Deloitte, ha cambiado de trabajo o le empieza a hacer ruidito porque planea trabajar en una organización en donde las preocupaciones climáticas por lo menos se conversen o estén en algún lado en la mesa de decisión. Entonces, ¿qué implica esto? Que si bien a mí me puede interesar esta tendencia per se o no, las generaciones que se vienen realmente prestan atención a los compromisos ambientales que la compañía tiene, a las métricas de sostenibilidad. Y es más, no solamente prestan atención, sino que empiezan a aparecer preguntas, por ejemplo, a los reclutadores de qué hace la compañía alrededor de la sustentabilidad? Y muchas veces lo que sucede es que reclutamiento, nada, no está preparado o los líderes de la organización para contestar estas preguntas. Entonces, bueno, desde lo organizacional se está haciendo mucho esfuerzo para promover proyectos verdes internos, para comunicar lo que se está haciendo alrededor de estos temas y para incluso involucrar al talento en todas estas iniciativas. Entonces, bueno, es una tendencia que muchas veces vemos lejos, pero que la realidad es que cada vez está más presente en las conversaciones de las generaciones Z hacia arriba. Otra macro tendencia que el regalito que les voy a dar les va a mostrar es acerca de las desigualdades. Vieron que, bueno, si miramos India o a nivel global,
Estos temas, bueno, son temas muy conversados, incluso en la TAM, ¿no? Como que tenemos todavía mucha informalidad laboral, muchos bajos salarios en determinadas poblaciones, pero la desigualdad en nuestro contexto organizacional hoy tiene más que ver, por supuesto que todo eso que mencioné importa, con democratizar el acceso a la tecnología. Entonces, recordemos que para toda esta población que trabaja yendo y viniendo, en la medida que más acceso le demos a la tecnología, no solo a la tecnología, después vamos a ver en la siguiente tendencia, sino a la competencia alrededor de esa tecnología, esa desigualdad va a disminuir. ¿Por qué traigo este ejemplo? Y porque muchas de nuestras compañías le dan acceso, por ejemplo, al GPT corporativo o al LLM que manejemos a determinados seniorities y no a todos. O hay un montón de gente que no tiene que ver con rango etario, sino a veces con arquetipos dentro de la organización, que son mucho más duchos en lo que es el arte del prompting o un montón de competencias digitales que empiezan a evolucionar y un montón de gente que no. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes de nuestra mirada de diseñadores organizacionales es que debemos promover la igualdad en términos de acceso a la tecnología, llámese lo último que son los LLM de este mundo, los GPT, Gemini o lo que fueran, y también en cómo impulsamos que nuestras poblaciones tengan competencia alrededor de esas tecnologías. Una práctica muy frecuente en este mundo moderno tiene que ver con los famosos AI boosters, AI de inteligencia artificial, y boosters son como aceleradores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se aterriza esto? Y bueno, muchas veces en las plataformas de comunicación interna de las compañías, lo que se promueve con notificaciones o con visibilidad dentro de las plataformas digitales que manejamos o pantallas o lo que fuera, es que la gente fácilmente pueda acceder a entrenamientos específicos, especialmente sobre prompting, cómo usar los LLMs o, no sé, dependiendo de la naturaleza de mi compañía, esos recursos que nos van a dar seguridad para estar mejor parados frente a lo que la compañía va a demandar de nosotros. Todo esto, ¿qué tiene que ver con bienestar? Tiene mucho que ver con bienestar. Bienestar en el mundo de hoy no lo asociemos tanto a estas cuestiones que por ahí en el pasado entendíamos por bienestar, el work and life balance. Esto está relacionado al work and life balance, ¿no? En la medida que uno pueda dedicar tiempo y energía para poder estar más sentado en el mundo laboral que se viene, mejor bienestar va a experimentar. Después lo voy a ir atando con otros conceptos para que se termine de aterrizar. Las organizaciones que entienden el nuevo paradigma del trabajo, estamos convencidos, y ojalá todos ustedes, los que están presentes o consumiendo esta charla de manera virtual, adhieran conmigo a que no importa qué desarrollamos personas sobre productos. No importa si hoy desarrollamos tecnología, producimos fideos o seguros. Hoy por hoy, en un mundo que cambia y que se digitaliza y tecnologiza al ritmo que se está modificando permanentemente nuestro futuro, necesitamos mucho más que un producto bueno hoy, gente que pueda aprender de eso que se viene y que pueda ir evolucionando mi producto o creando productos nuevos en función de ese cambio de contexto y de nuevas tecnologías y de tendencias que se vienen en adelante. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos en que desarrollamos personas sobre productos? Si el producto que tengo hoy estoy segura que va a cambiar mañana por la tecnología, por las tendencias, por las necesidades del consumidor que van fluctuando. ¿Qué me hace más sustentable como organización? Y tener gente que aprenda de manera continua y que vaya evolucionando ese producto al ritmo de necesidad de mercado versus estrategia compañía. ¿Estamos todos in de eso? Ahora,
Si llegamos todos al consenso de que desarrollamos personas por sobre productos, nuestro sistema organizacional, el sistema operativo de nuestra organización, ¿está diseñado desde esa lógica? ¿Estamos poniendo el foco en tener la gente más empleable del mercado? ¿Estamos poniendo el foco en tener aprendedores seriales? Si ya sabemos que el futuro o la sustentabilidad de nuestro negocio tiene que ver con esto, con tener gente que aprenda todo lo que se viene, lo conecte con la estrategia y nuestra organización se vaya moviendo a ese ritmo, generando producto que empalme con las necesidades del cliente que va fluctuando. ¿Estamos desde el diseño pensando en una organización o en un sistema operativo que potencie el desarrollo de las personas por sobre los productos? Bueno, ahí les dejo una pregunta. ¿Cómo lo hacemos, no? Bien, acá va el regalito que les prometí. Dentro de, bueno, el año pasado tuve la fortuna, digo yo, porque para mí fue un hito de poder viajar a India y a Dubái, con el contraste que eso implica, ¿no? Y dentro de Dubái di con un lugar que se llama la Dubai Future Foundation, en donde se junta gente, ¿vieron esos futuristas, más futuristas de los futuristas? Bueno, se juntan en Dubái a pensar el futuro del mundo, ¿bien? Ahí van a tener acceso a varios reportes de donde yo saqué estas tendencias bueno, que les comparto ahora, las macro, y después hay 50 tendencias mapeadas más chiquititas, como las que ven en pantalla, que a mí me encanta poder tener acceso a ese material. Obviamente todo eso se puede súper bajar y cada uno puede entrar a donde le guste, ahí lo pueden escanear, esto se los vamos a compartir después. Pero en este contexto donde aprender tiene que ver con el bienestar, ¿no? Bienestar también es capacidad de futuro. Y aprender es la nueva seguridad laboral. ¿Qué nos da seguridad laboral hoy? ¿No? En el pasado era permanecer en una compañía y cobrar un sueldo y tratar de jubilarme ahí. Hoy ya sabemos que eso no sucede. ¿Qué me hace empleable a mí? Aprender, ¿no? Aprender de manera continua y poder trasladar eso que aprendo a mi metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que me va a garantizar la seguridad laboral que forma parte de mi bienestar en mi capacidad futuro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ser consciente cuánto tiempo le estoy dedicando yo a ese aprender. ¿Cuánto promuevo ese aprendizaje continuo dentro de mi organización, en mi equipo? ¿Bloqueamos espacios para aprender? Vieron que en la pandemia empezó a aparecer, los viernes no agendamos reuniones a la mañana, ponele, ¿no? O generamos espacios para aprender. Les tiro otra cosa, ¿saben cómo aprenden más los líderes? En el networking. Entonces, promover que todos seamos exploradores de tendencia y aprendedores seriales. Pero además, a los líderes le tenemos que meter espacios de networking, porque un líder aprende en la iteración con otros. O sea, me reúno con otros, comparto, vuelvo, exploro, comparto de vuelta, ahí se genera el aprendizaje, vuelvo, aplico a los líderes desde el diseño organizacional. Si no les fomentamos espacios de networking con otros líderes y en el medio van iterando con la aplicación de eso que se conversa, nada, estoy preparándolos menos para el futuro. Bueno, voy tirando cosas para que vayan agarrando conceptos, ¿no? Entonces, todos tenemos que volvernos exploradores de tendencias y sí, porque detrás de cada tendencia hay un aprendizaje que yo puedo aplicar a mi entorno. Entonces, si yo espero que la información me venga servida y no tengo este pequeño espacio estratégico en mi agenda para aprender nuevas cosas, y bueno, voy a estar más incómodo respecto a ese bienestar que busco del futuro que se viene. Ahora vamos a hablar cómo hacemos en un mundo saturado de información, ¿no? Porque esto es muy lindo, pero ¿a dónde meto el explorar tendencias? Bueno, ahí desde el diseño hay que trabajar después en reducir fricción cognitiva de otras cosas que hacemos que no suman valor. Pero esto sí lo suma. Entonces, acá hay algunos ejemplos que yo conecté, ¿no? Me metí en cualquiera de estas tendencias, ¿no? Naturaleza restablecida. Uno de los aspectos que este informe que les comparto como regalo profundiza es
la naturaleza, ¿no? La naturaleza del futuro, ¿cómo va a ser? Pero ojo, también habla de digitales de realidades digitales, habla de la revolución en los materiales, de la nutrición, bueno, de un montón de otras tendencias, son como 50 que están buenas de explorar y cada una tiene un doble clic. Ahora, ¿qué tiene que ver la naturaleza con HR, que es el mundo donde yo muchas veces intervengo desde People Experience? Y aunque pensemos que no, ¿por qué me voy a meter a explorar esta tendencia? Tiene mucho que ver. Van a encontrar perlitas en cada tendencia y hoy con inteligencia artificial generativa las pueden unir al métier de cada uno. Por ejemplo, la naturaleza restablecida para recursos humanos tiene que ver mucho con entender que en el diseño de espacios multisensoriales, tanto presenciales como físicos, un ambiente de trabajo, un contexto de virtual, con determinados ruidos, con determinada estructura del espacio sugerida, impacta mucho en el resultado que se produce, ¿no? Entonces, en People Experience, una de las prioridades que tienen que ver con esta naturaleza restablecida que muestra la tendencia tiene que ver con el diseño de espacios físicos verdes, porque ya está comprobado que reducen el estrés. ¿Vieron cómo tienen en los hits, en los espacios compartidos? Bueno, que están ambientados, bueno, están ambientados con inteligencia detrás en pos de estudios que hay para poder lograr mejores resultados de negocio, ya sea estimulando la creatividad o provocando la reducción del estrés o mejorando la calidad del aire, etc. Y lo mismo viene para lo virtual, ¿no? No es lo mismo entrar a un Zoom sin diseño, como habitualmente lo hacemos todos, a poder generar contextos en las plataformas digitales con los colores de los fondos de pantalla, con las músicas de fondo, con el diseño de los espacios, que estimulen, por ejemplo, la creatividad cuando un equipo tiene que enfocarse en producir alternativas o, por lo contrario, que favorezcan la concentración cuando, no sé, un equipo tiene que dedicar tiempo a una persona a tareas, nada, de mayor profundidad. Bien. Esto como para poner algunos ejemplos. Entonces, detrás de cada tendencia que está bueno que nosotros empecemos a explorar, hay que poder nosotros trazar ese link de cómo esto me atraviesa y lo puedo conectar con lo que hago. Y el estar preparado para ese futuro del que nadie habla también es un lado del bienestar, ¿no? No es solamente que hablemos de salud mental, sino que fomentemos el bienestar de nuestros colaboradores desde una perspectiva de diseño, preparándolos más y haciéndolos más estables, ya sea en esta compañía o en la que fuera, más empleables, digo yo, para el futuro que se viene. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Alguien quiere decir algo? Están todos mudos, ¿eh? Bueno, Un público tímido, me parece que. un público tímido, pero estoy segura que ahí van cayendo Lau, algunas. excelente como siempre. Acá tu fan. ¿Qué Ay, querés que te bueno, diga? acá está mi experta, que bueno, ella tiene un abordaje distinto. El mío es desde PIEX. Berito, bienvenida. Un placer escucharte y estar acá con vos, Laurita. Me alegro mucho de Gracias. verte. Pero sentite libre de dar tu lado B. Mira, acá tenemos regalos, el público nos eleva. Me encanta, estoy acá presente. Muchas gracias, Vero. Una gran Un placer. referente, Vero Dobronich, una gran referente de bienestar también, desde otra arista, ¿no? Así que bueno, siempre complementándonos. Bueno, desde el diseño de experiencias, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar contextos que favorezcan esto, ¿no? Mejor experiencia del colaborador del otro lado. Entonces, hay cosas que hacemos desde el diseño del sistema de trabajo, que es lo que nos interesa focalizar hoy, que drenan la energía del talento y que tienen mucho que ver con el mundo del que venimos. Y hay otras distinciones desde el diseño que liberan energía para experimentar un mejor bienestar o experiencia de colaborador. Entonces, ¿qué cosas drenan energía muchas veces? Yo no soy de las que estimulan el Montesco Capuleto. Yo siempre digo que no hay que pararnos en los polos, sino
entender muy bien para qué hacemos lo que hacemos y a dónde podemos soltar. Yo no creo en una organización 100% redárquica, pero también soy muy consciente que una organización 100% jerárquica en un mundo de tanto cambio de contexto como en el que estamos hoy, encorseta más el potencial o el bienestar del colaborador, que lo que tiene que procurar es liberar ese potencial que viene o ese impacto que viene a agregar dentro de nuestra compañía, que una compañía que brinda desde el diseño organizacional mucha más flexibilidad para que ese talento se despliegue. Entonces, ¿qué drena la energía del talento hoy? Los roles demasiado rígidos. Una persona hoy... Quiero ver algo. ¿Cómo? Ahí se escuchó un micrófono, me parece que estaba abierto sin querer. Bueno, cualquier cosa me avisan. Una persona que está encorsetada en un cuadrito del organigrama, en un mundo tan cambiante, en donde hablamos de perfiles peine, perfiles que ya no crecen en una línea sola, y si nazco en recursos humanos, muero en recursos humanos, ¿no? En un contexto en donde todos, cuanto más patitas tenga ese peine de capacidades diferentes, más valor aporta al negocio. Si lo metemos en el cuadrito del organigrama y no lo dejamos sacar la cabeza de ahí, estamos drenando la energía de ese talento. Entonces, ojo con el organigrama, como digo, a veces el organigrama nos ordena, pero cuando lo volvemos rígido a esos rectangulitos al costado, ahí la embarramos, ¿no? Estamos como encorsetando el potencial de ese talento para poder incluso aportar más valor del que aporta hoy. Otra cosa, confundir presencia con impacto. Después vamos a hablar de esto de la presencialidad, el trabajo híbrido, ¿no? Bueno, no confundamos desde el paradigma del pasado, el horario, muchos volvimos para atrás con la presencialidad, pero bueno, recordemos que más allá de la decisión que se tome como compañía, lo importante hoy es el impacto. Vamos a un mundo, ojalá cada vez meritocrático en el buen sentido, ¿no? Lo que se mide y no sirve, chau, esto hay que sacarlo de radar. Tenemos que ir hacia organizaciones mucho más líquidas del diseño que todavía hoy predomina en nuestros negocios. Algunos tips que se conversa o que se está ya ensayando en línea con esto. Primero, modificar el rol del jefe. Este jefe que es medido por resultados de negocio y por variables duras, empieza a ser cada vez más medido por cómo desarrolla gente, ¿no? Por la capacidad y la velocidad de aprendizaje de sus equipos de trabajo. No porque se eliminen las variables más duras de evaluación, si se quiere, de performance, no la evaluación de desempeño, pero de OKRs o de bono de estos jefes a los que le medimos de algún modo, sino que cada vez más eso que se espera del jefe, Josh Bersin lo llama Career Advisor, ¿no? Como que el jefe se tiene que convertir en un Career Advisor, empieza a tener que ver más con cuánto un jefe desarrolla gente y cuánto un jefe promueve este aprendizaje, esta polinización de skills. Y fíjense esto, los líderes del futuro, vieron que nosotros pensamos en un jefe y es el que te tira tareas por la cabeza. Bueno, este líder, desde la mirada del Career Advisor, y hablando de bienestar, es aquel que te ayuda a decir que no. Es aquel que te ayuda a mantener el foco. Fíjense el cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué tanto los que son jefes acá en la sala ayudamos a la convergencia de nuestros equipos? A que puedan realmente en un mundo donde la atención está tan dispersa, enfocarse en aquello que genera qué impacto, por supuesto. Ya hablamos de las carreras no lineales, ¿no? Fomentar y estar, esto, ¿vieron cuando, sí, en nuestra compañía promovemos que la gente se postule a otros roles, a otros proyectos? Ahora vamos a hablar de eso, pero lo tiene que autorizar el jefe, ¿no? ¿Qué tanto promueve? Y después el jefe no quiere tener la silla vacía, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nuestros sistemas promueven esto que predicamos en el decir, pero después desde el mecanismo está diseñado, nada, para hacerla complicada y mejor tomemos a alguien de afuera, como pasa en muchas empresas, porque, y la verdad que no, te terminás exponiendo, después no quedás y, bueno, entonces, trabajar en esa coherencia, ¿no?
¿Cómo se hace? Muchas compañías hoy están estimulando lo que son, de hecho me tocó desarrollarlo hasta con tecnología en una compañía, los famosos marketplace, perdón, de proyectos. ¿Qué es esto? En vez de postular solo puestos, tanto hacia adentro como hacia afuera, postulamos proyectos. Y obviamente tiene que haber una cultura que acompañe, que después las personas que reúnen ciertas características, a veces, no sé, buena performance o lo que cada una se empiece a animar para empezar a soltar este tipo de prácticas, o no tanta multiplicidad de proyectos en paralelo, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿para qué? Para cuidar el bienestar, si no lo estamos, nada, pegándonos un tiro en los pies, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente, desde un diseño cuidado, pueda empezar a postularse a proyectos cross en la compañía y no formar solo de un cuadrito del organigrama que es el de mi puesto? Siempre de un modo cuidado. Entonces, bueno, está empezando a proliferar esta idea de tomar cada vez más o asignar cada vez más a la gente por proyectos basados en skills que a solamente mantener el diseño organizacional del organigrama como lo conocíamos en el pasado. ¿Por qué es bueno esto? Primero, porque despliega el potencial de la gente y aprovechas mucho mejor tus recursos. Y segundo, porque la gente puede crecer más rápido. Bien, esta polinización que buscamos sucede en la práctica. Bien. Y la perlita del bienestar desde el diseño de PX es trabajar para eliminar fricciones del colaborador en el camino, ¿sí? Entonces, lo que buscamos nosotros es trabajar en reducir la carga o la fricción que una persona tiene que le impide hacer de mejor manera su trabajo en el día a día. ¿Cuántos de nosotros, mira, vamos a hacer que levanten la mano virtual, cuántos de nosotros preferimos a veces pagar un gasto del bolsillo a rendir un gasto? ¿O cuántos odiamos dar un alta de proveedor? Ahí empiezan a levantar. ¿Cuántos, no sé, al usar un sistema se nos complica tanto que la verdad que estamos 2 horas en el sistemita que pusieron? Bueno, todos esos son puntos de fricción. Obviamente algunos no son tan críticos, ¿no? Pero la experiencia del colaborador no tiene que ver con el proceso. Yo siempre digo, ustedes piensen en algún punto de dolor que tengan hoy en la organización, cualquiera, en el trabajo de ustedes, algo que se las hagan difícil en esto, no lo van a tener que decir. ¿No? Piensen en algún punto de dolor, ya sean independientes o no. Uy, la verdad que de mi trabajo, ¿cuántos de esos puntos de dolor que pensaron están en el onboarding o en la evaluación de desempeño? No nos duele eso, no nos duelen los procesos de HR, ¿no? Cuando pensamos que experiencia empleado es trabajar en tener buenos procesos de HR, la gente se te va igual, está buenísimo, lo tenemos que hacer, trabajar en los procesos de HR. Pero la fricción del colaborador tiene que ver con esas respuestas que ustedes se dieron cuando yo les pregunté, ¿en qué se te hace difícil el día a día? ¿Qué pasa si la organización se concentrara en reducir esas fricciones si fueran recurrentes en un montón de ustedes? ¿No? Eso es verdaderamente, desde la perspectiva de PX, trabajar en una mejor experiencia, nada, de bienestar organizacional. Bien. Bueno, vamos a meternos en algunos conceptos que a mí me gustan mucho, que les quiero regalar como distinción. ¿Escucharon hablar de change load? ¿Vieron que yo les decía la carga cognitiva? Bueno, desde la perspectiva de People Experience, change load es, esperen que ahí voy a liberar este slide que me quedó trabado. Change load tiene que ver con la carga total de cambios que una persona percibe en un periodo determinado. Entonces, desde el mindset de People Experience, hoy, con la proliferación de los proyectos dentro de la compañía o de los cambios, empezamos a medir variables nuevas como esta que tienen que ver con qué pasa si vos tenés un puesto, pero al mismo tiempo te tiran 18 iniciativas en paralelo. Como vos sos el lúcido y el piola dentro de tu área y todo te cae a vos porque saben que vos sos de fierro y sos de esos perfiles que le gusta meterse en proyectos, pero además te caen todos los proyectos en simultáneo, todos empiezan mañana, ¿no? Bueno, cuando sucede esa carga total de cambios,
que muchas veces pasan por transparencia, estamos hablando de change load, que es, ahora lo muestro un poquitito más en detalle, pero para 2028, según estudios de Gartner, las organizaciones que no rediseñen el trabajo para reducir esta fricción cognitiva van a perder talento crítico. Bien. Muchos de nosotros, más de la mitad de nosotros, nos sentimos abrumados por la cantidad de cambio en simultáneo. ¿Qué se puede hacer desde el diseño organizacional con esto? Medir. ¿Vieron que antes, los que vienen de recursos humanos como yo, de toda la vida, o han tenido contacto con el área, se acuerdan que había un indicador que todavía se sigue midiendo, que es Span of Control? El span of control era la cantidad de reportes que tiene un jefe. Y se decía, si tenés más de tantas personas y tu span of control está alto, no. Para poder ser un buen jefe tenés que tener menos de tantas a cargo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hoy esos indicadores mutan y se habla del change load. El span of change load tiene que ver con el número y la intensidad de cambios simultáneos que impactan a un colaborador o un equipo determinado. Jefes en esta sala, ¿lo medimos? ¿Tenemos registro de en cuántos proyectos está Pirulito mi reporte? ¿No? ¿Y está en simultáneo manejando todo eso junto? Porque dependiendo de ese change load va a experimentar no solo mejores outcomes, sino también una mejor experiencia. ¿Caen esas iniciativas al mismo tiempo, en la misma persona o área? ¿Cuál es la magnitud de la disrupción o la complejidad para llevar a cabo esa tarea o ese proyecto? No todas las tareas implican la misma complejidad del otro lado o esfuerzo de la persona, ¿no? Para poder producir el resultado. ¿Medimos cómo es ese esfuerzo, esa carga que la persona tiene que poner en manifiesto para poder llegar al resultado? ¿Distribuimos los proyectos de manera equitativa? En una compañía que me está tocando trabajar, los proyectos core caen siempre en el mismo 20%. Porque es esa gente que se engancha, que sabemos que nos va a producir resultado. ¿Cómo hacemos para evitar que siempre sean los mismos equipos o roles los más impactados por esas iniciativas de transformación? ¿No? Y después hay mucha fricción alrededor de la no claridad. Todavía somos poco claros para traducir qué es lo que queremos, no co-construimos ese propósito, no hablamos del propósito de los proyectos cuando se inician, y todo esto genera retrabajo, fricción, reunión de alineación, que si hiciéramos desde el diseño bien en un principio, nada, las cosas irían de manera diferente. ¿Gusta esto? ¿Gusta este concepto? ¿Cómo lo ven? A mí me recontra atraviesa, digo, ¿cómo no medimos esto, no? Bien. Este concepto, change fatigue, seguramente a mí me copa las distinciones estas que les ponen nombres marketineros, pero a mí me gusta que entiendan el detrás de escena. La change fatigue acontece, vieron que siempre dentro de una compañía, como decimos, tenemos este 20% que se pone la capa de Superman, y después tenemos los followers o tenemos los que vienen un poquitito, nada, más atrás, o los que ya soltaron la toalla pero no se van. Y la change fatigue es justamente medir el change load, lo que veíamos antes, pero en los agentes de cambio, en el 20%, en lo que mueven la aguja, sean el 20, el 30 o lo que fuera. Está comprobado que cuanto más fricciones, esto es Gartner, experimentan en su trabajo, fricciones que no tienen que ver con el people experience, que nada más mejora el onboarding, la evaluación de desempeño, sino que se enfocan en entender a dónde te la hacemos difícil, en eso que pensaron en sus cabezas. Cuando encontramos patrones recurrentes en esas fricciones y las trabajamos, esta change fatigue se reduce. Y esto hace que, que nuestros superpoderosos no pierdan el interés de impulsar el cambio y por lo tanto reducimos la rotación voluntaria. Bien, si se van los agentes de cambio, estamos en el horno. ¿Cómo se trabaja esto en PX? Por ejemplo, yo tengo una compañía que una vez me dijo, Lau, quiero que hagamos un proyecto para mejorar la experiencia del colaborador, en donde nos enfoquemos en reducir los puntos de fricción en las 200 personas que más impacto tienen en la transformación digital de esta compañía. Entonces, clusterizaron esas 200 personas, una organización muy grande, y se trabajó en un proyecto, además
para la conversación interna de todos, se trabajaba en People Experience en las otras poblaciones, pero se hizo un zoom in en ver cuáles eran esos puntos de fricción que le hacían perder buena experiencia o bienestar en el trabajo a ese público tan relevante para la transformación del negocio futuro, y se trabajó directamente en el diseño de acciones junto a ellos alrededor de este tema. Bien. ¿Vamos bien hasta acá, Vero, vos que sos mi copilota? Te veo ahí en la pantalla. Buenísimo. ¿Alguien más ahí? No quiero ser pesada de hablar siempre yo, no, me encanta, me encanta. Eso es una genia. Estoy Sos acá bienvenida. fascinada. Sos siempre bienvenida, Brito. Bueno, Gracias. trabajo híbrido. Yo no me voy a meter en, digo, esto tiene que ver muchas veces con decisiones del C-Level, con tendencias a nivel global, pero muchas veces vemos las noticias de los Microsoft y los Google de este mundo. Entonces, yo traje otra mirada, no, ni siquiera la mirada de Estados Unidos. Entonces acá puse en un extremo, digo siempre, a mí no me gustan polarizar, pero si queremos jugar, pongamos a Noruega con sus 32 horas de trabajo semanal, pero del otro lado también pongamos a China con sus 24/7 rotativo, ¿no? Entonces, para mí es importante siempre cuando pensamos en qué decisión toma la compañía y nosotros como líderes, porque a veces no es la compañía, ¿no? A veces la compañía tiene un norte, pero después yo como líder tengo, o me pongo rígido, y no como la compañía dice 2 días, o también tengo cierta libertad de acción. Bueno, el catálogo, el espectro en el que yo, más allá del contexto de mi compañía, en el que se mueve el mundo, es tan amplio como la recta entre Noruega y China, o ni siquiera, o entre el laburo free y China, que te invita a trabajar toda la semana, ¿no? Pero ¿por qué traigo esto? Porque muchas veces nos quedamos en las 32 horas de Noruega, pero también está bueno ver que China, potencia mundial, ¿no? Que explotó y tuvo un boom de desarrollo tecnológico. Ya empezamos a ver los autos chinos entre nosotros, cada vez esto va a ser más moneda corriente. Bueno, China lo que te dice está haciendo de las suyas, ¿no? Acá como lo dice la nota, de medianoche a medianoche, 7 días a la semana, y su fuerza laboral rotativa. Y lo que te dicen es, si querés construir una empresa de 100 millones de dólares, podés hacerla 5 días a la semana, pero si querés construir una empresa de 10.000 millones de dólares, tenés que trabajar 7 días a la semana. Y sabemos que los chinos duermen, tienen la camita, ¿no? Como que muchas veces desde el diseño organizacional se estimula este tipo de compañía. Entonces, por supuesto que yo adhiero a la presencialidad con propósito y estoy dando esta charla desde casa, y sabemos que la presencialidad con propósito, acá Vero, vos sabes más del tema, tiene muchos factores, muchas ventajas para producir el aprendizaje compartido, para hacer networking. Todo esto ya está estudiado y no me voy a meter en ese campo, de las ventajas que provoca. Pero también hay un mundo de exceso, que es el mundo chino, que está también muy relacionado a lo que es el desarrollo el startup tecnológico, que directamente traza una ecuación de negocio y te dice, si tenés la compañía, las mentes trabajando en una startup que busca crecer rápido, 24/7, tu negocio va a escalar más rápido. Yo solamente traigo los dos polos a la mesa, si no nos quedamos siempre con lo que hace Google. Por supuesto, yo desde la mirada de People Experience adhiero a la presencialidad con propósito, y a que veamos que no hay talla única en esto y que también dependerá del contexto de mi negocio. No es lo mismo cómo uno experimenta bienestar cuando se mete en una startup que está presionado por escalar, que en una compañía que por ahí tiene otra dinámica de negocio detrás, que nos permite de pronto una decisión diferente en términos de diseño, ¿no? Entonces, nada, quería traer simplemente estas dos miradas. Por supuesto que hoy el mundo, y ahí es donde traigo mi aporte, cuando yo salgo a preguntar en experiencia en compañías que no fomentan la presencialidad con propósito
con equilibrio, ¿no? Por supuesto que uno de los primeros drivers que hacen la diferencia en la experiencia del colaborador tiene que ver la libertad para poder trabajar de manera flexible, ¿no? Entonces, bueno, esto ponerlo sobre la mesa nomás. Bien. Ya sabemos que hoy la tecnología nos ayuda a medir el estrés, que cada vez empieza a estar más presente, desde relojes inteligentes a un montón de dispositivos, y hay aplicaciones de esto en las que no voy a profundizar, pero lo que sí me interesa traer desde la mirada de People Experience es que en el diseño, miren que hablábamos de aprendedores seriales, bueno, en esos diseños o recorridos de aprendizaje se empiezan a estimular también entrenamiento en variables más blandas, en cómo lidiar con la multitarea, con el esfuerzo que demanda la IA, con los cambios acelerados, con la hiperconexión. Entonces, para mí es súper importante desde PX, cuando diseñamos experiencias de aprendizaje, dejar de tener en mente, yo vengo del HR del pasado, que se focalizaba en el contenido, sino también complementar con el entrenamiento que va a permitirle a nuestro talento estar mucho mejor preparado para la manera de trabajar que tenemos hoy presente en las organizaciones, que hace a competencias más blandas, ¿no? A entrenar la resiliencia, la atención en un momento en donde, nuestra capacidad o nuestro foco es uno de nuestros mayores activos, ¿no? Entonces, bueno, bienestar tiene que ver con esto también. Algo que traigo sobre la mesa, estas son notas que traje para ustedes, es ojo con la sobrecarga digital, ¿no? Hoy tenemos compañías, y acá también desde el diseño. Nosotros desde PX, a mí me toca diseñar experiencias híbridas y digitales. Lo último en esto son los agentes, ¿no? Hoy todo el mundo está invirtiendo en desarrollar sus propios agentes de experiencia incluso, para poder, automatizar ciertas tareas y diseñar experiencias híbridas. Las experiencias que garpan, lo digo en criollo, son las híbridas. Ni 100% digitales, ni 100%, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. Las que no son digitales. Analógicas, ahí está. Bueno, entonces híbridas. Ahora, ojo con digitalizar la complejidad. Entonces empieza a aparecer en las notas, ¿no? McKinsey, por ejemplo, habla del exceso de notificaciones, de la sobrecarga de información. Y hay un concepto en experiencia que se llama Digital Employee Experience. Los que trabajan en People Experience o en tecnología, me copa que esto lo impulse tecnología, es medir cómo todas las herramientas digitales que yo te propongo, ya sea para rendir el gasto, el alta proveedor, no sé, todos los sistemas de diseño, lo que fuera, cómo impacta, o sea, cuán ameno es para el usuario esa experiencia de colaborador, medir Digital Employee Experience. Es decir, qué tanto los sistemas que yo te brindo para que vos trabajes son intuitivos, son amigables, no son amigables, te la hacen difícil, te hacen perder tiempo. Como oferta de compañía, no estamos hablando del proveedor. Yo, tecnología, junto con HR, salgo a medir si tenés exceso de notificaciones, sobrecarga de información, sensación de incompetencia, te la hago difícil, pierdo tiempo, etc. Estas son cosas que hacen a una mejor experiencia de colaborador, y no evitando esto que muchas veces pasa, que es digitalizar la complejidad. Bien, ¿cómo voy con el tiempo, Ley? Menos mal que sacaste el tema, Lau, porque faltan 4 minutos para la 1. Bueno, ya estamos ahí en tiempo. Voy a cerrar con unas ideas. Antes hago una interrupción. Por favor, les pedimos ayuda para que completen la encuesta que Ley ahí les va a estar mandando, les mandó ya. Nos ayuda mucho, esta es la primera charla y nos ayuda mucho a lo que viene, así que les pedimos ahí ayuda con eso, a los que lo escuchan remoto también. Bien, tan solo para ir cerrando, les decía que IT y recursos humanos empiezan a trabajar en conjunto, y que lo que viene es mucho el mundo de los agentes, no solo de cara al cliente, sino también del cara al colaborador, ¿no? Entonces, ojo con ese diseño, los agentes de IA no solo automatizan tareas en el futuro, sino hacen el trabajo, van a detectar sobrecarga,
van a recomendar distribución de tareas, van a sugerir pausas estratégicas, optimizar agendas. Todo esto desde el diseño lo estamos trabajando con los agentes, pero si se implementan mal aumentan la ansiedad y la complejidad, ¿no? Entonces, ojo con trabajar realmente de la mano de expertos y especialistas en este tema al momento del diseño de agentes. Bien, voy a cerrar con unos tips, pero primero pregunto si hay alguna preguntita por ahí o algún comentario de lo que venimos charlando. Lau, mira, preguntas no escribieron, sí han escrito que les encanta lo que estás hablando, dicen absorbiendo conocimiento, se agradece, muy bueno tomando nota, así que hay muchos alumnos, parece también. Bueno, me alegro enormemente. Bueno, les vamos a dejar igual la presentación y les vamos a dejar algunos conceptos, el material de Dubái para que también lo puedan descargar. Y bueno, un poco es, desde PIEX siempre digo, es cómo estamos diseñando el trabajo para que el sistema no queme a las personas, ¿no? Como que desde la mirada de diseñadores de experiencia es importante poder contestarnos a esta pregunta. Y después, bueno, dejé algunas frases de cierre que son las siguientes, ¿no? Las empresas no están saturadas de trabajo, están saturadas desde nuestra mirada de fricción organizacional. Hoy todo lo que es el desarrollo, yo trabajo desarrollando productos de ahí, bueno, todo lo que es desarrollo de producto ahí tiene que tener sentido si reduce fricciones del usuario. Si reduce fricción cognitiva. Si no reduce un feature que estemos diseñando fricción cognitiva, no tiene el go para el diseño, ¿no? Si queremos mejorar realmente la experiencia, tenemos que trabajar en entender a dónde están esos puntos de fricción. Obviamente el lujo no es solo hablar de tiempo libre, es foco, es poder lograr el foco de la persona, ¿no? Simplificar para que pueda reducir ese esfuerzo extra que hacemos todo y enfocarnos en aquello que genera impacto, ¿no? Proteger la atención humana desde la perspectiva de diseño organizacional es súper clave. Y bueno, y entender que no solo es un problema, yo digo, no es un problema individual, no solo el burnout nos atraviesa como decisores particulares, sino que también y sobre todo desde esta mirada de dueños de diseño organizacional, tiene mucho que ver con un sistema de trabajo mal diseñado. Entonces, ojo cuando decimos que porque yo lo digo mucho, ¿no? Nos estamos quedando sin talento especializado, porque a veces, yo acá provoco, ¿no? Como el no, pero nos estamos quedando sin energía humana sostenible para que ese talento se pueda especializar, ¿no? No tenemos el tiempo para. Entonces, bueno, el bienestar no se puede ver como un programa adyacente, sino como una infraestructura compleja de productividad organizacional. Bien, y por último cerramos con esta frase que me encanta, que dice que la gente no crece adentro de la compañía, sino son las compañías las que crecen adentro de las personas. No nos mintamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo estoy acá a ver si alguien quiere abrir el micrófono y decir algo. Lau, acá hay una pregunta de Lina Murcia que dice, gracias por este espacio. En tu experiencia, ¿qué empresas ya están trabajando en esto y enfocados en qué aspectos? Bien. No me dejan mentir ninguno de ustedes, o sea, el bienestar es un tema que ya está en agenda desde hace tiempo. Ahora, es muy complejo encontrar compañías que están abrazándolo integralmente. Por lo menos yo voy a hablar desde mi mirada de PIEX, ¿no? Como que mucho se está trabajando en temas de salud mental. Igualmente, digo mucho, mucho es más que el diseño organizacional, ¿no? Hay una oportunidad enorme ahí para seguir trabajándolo, pero no muchas compañías están trabajando más en la infraestructura de experiencia de los temas que hablamos, en medir carga cognitiva, en diseñar intervenciones digitales que reduzcan la carga cognitiva y no llenarnos de aplicaciones. O sea, yo creo que son temas que por lo menos desde esta mirada que di yo,
que dista por ahí de otros abordajes, todavía estamos más cerca de la etapa de sensibilización que del go. Pero, por ejemplo, yo sí trabajo con empresas que ya están trabajando en el desarrollo de algunas de estas cosas, no sé, en ir a un modelo más de marketplace de proyectos y de skills, a poder medir la digital employee experience, cómo impactan los sistemas en la experiencia de las personas, como que se está viendo no tanto como un programa integral, pero sí como empresas que empiezan a agarrar algunos de estos temas y a trabajarlos poco a poco. Esa es mi mirada, por lo menos desde esta perspectiva que yo traje el tema, ¿no? Perfecto. No sé si Ah, alguien más tiene alguna duda, quiere abrir el micrófono o escribir. Ahí los veo. Berito, decite algo. Ahí escribí para no ser tan pesada, ¿no? Hablaba de que Ay, salud no. mental sigue siendo tabú en muchos espacios, Sigue organizaciones, tabú. instituciones, ¿no? Universidades. Entonces, creo que ahí sería bueno empujar un poco más la temática, no para postear en LinkedIn, sino que sea real, ¿no? Creo que eso es clave y lo Totalmente. digo como paciente psiquiátrica, que me ha costado muchísimo que en las organizaciones se pueda aceptar, ¿no? Como si fuera algo Sí, elegible. totalmente. Sí, Y es un tema que sale mucho en los pulsos de People Experience también, ¿no? exacto, Y después otro tema es hacer extensivo todo lo que es la escucha. No si ya sabemos que vamos a un mundo por proyectos, bueno, PX también es la experiencia del frilo que trabaja con nosotros o del tercerizado o incluso la experiencia del proveedor. ay, Hay que sí, como HR, a mí en una compañía me dieron un onboarding como proveedor. Yo soy tercera, ¿no? Y me dieron como el mismo onboarding que tiene un colaborador como proveedor. Yo dije, lo entendieron todo, ¿no? Como que totalmente. Harta del desafiar los ghosting hilos. organizacional a Basta. proveedores. Voy a poner el Exacto, sindicato. exacto. Bueno, Sí, Ley, gracias, Vero. Un placer tenerte acá. re Síganla, Vero, que es pesada, una perdón. genia. No, te amamos. Y Ley, bueno, No, quiero agradecidísima. agradecerte, Laura, a vos por sumarte a este primer capítulo o episodio, mejor dicho, de Hit Content Lab. La idea es todos los meses tener un episodio con temáticas justamente que estén construyendo y desafiando el futuro del trabajo y el talento. Y queríamos arrancar con vos, justamente como lo dijimos al comienzo. No quiero cerrar este espacio sin pedirle a todos que puedan estar prendiendo las cámaras para que podamos estar sacando una foto. Eso en primer lugar, y también invitarlos a que puedan estar contestando la encuesta, que como dijo Lau, para nosotros es súper importante para ir tanteando qué es lo que les interesa, qué es lo que no, y obviamente seguir mejorando. Así que los Bueno, invitamos. saludo a todos. Gracias por venir. Hola, Lina. Hola a todos. Ahí los veo. Ahí van Hola, prendiendo Nati. las cámaras, así que una Bueno, sonrisa. A ver, aguarden. Ay, que se me fue. Disculpen, ¿eh? Ah, y va otra vez. Listo. Ya está. bueno, un placer compartir este espacio con ustedes y a disposición de todos. Exactamente. Muchísimas gracias a todos y gracias.